Capítulo 9. El relato del Dr. Lyon. El 9 de enero, es decir, hace 4 días, me llegó en el correo de la tarde un sobre certificado. La dirección estaba escrita de puño y letra de mi colega y antiguo compañero de escuela, Henry Jekyll. Me produjo gran sorpresa, porque no era corriente entre nosotros comunicarnos por correo y porque precisamente la noche anterior había estado cenando con él. No veía ninguna razón que justificase la certificación exacta. Su contenido no hizo sino aumentar mi asombro, porque decía así: 9 de enero de 18. Querido Lyon, tú eres uno de mis más antiguos amigos, aunque en ocasiones hemos disentido en temas científicos. No llego a recordar, por mi parte al menos, ninguna ruptura del afecto que nos profesamos. No hubo jamás un día en que, si tú me hubieses dicho, Jekyll, mi vida, mi honor, mi razón, están pendientes de tu persona, no hubiese sacrificado mi fortuna y hasta mi mano izquierda para ayudarte. Lyon, mi vida, mi honor, mi razón, se halla a tu merced. Si esta noche me falla, soy hombre perdido. Tras esta traducción, ¿acaso pienses que voy a pedirte que cometas algún acto deshonroso? Júzgalo tú mismo. Necesito tú prescindas de todos los compromisos que puedas tener esta noche, si aunque tengas que acudir junto al lecho de un emperador. Que tomes un coche de alquiler, a menos que tengas el tuyo esperando en la puerta, y que con esta carta en la mano como guía vengas derecho a mi casa. Paul, mi mayordomo, ha recibido ya las instrucciones. Lo encontrarás esperándote en compañía de un cerrajero. Tú procederás entonces a forzar la puerta de mi despacho y entrarás solo. Abrirás el armario de cristal que está al lado izquierdo, el que tiene una letra E, violentando la cerradura si no estuviese abierto. Sacarás del armario, con todo lo que tiene y tal como está, el cuarto cajón contando desde arriba, o lo que es lo mismo el tercer cajón contando desde abajo. Siento un temor enfermizo de no acertar a darte las instrucciones exactas, porque anímicamente me encuentro en la más profunda angustia, pero, aunque yo me equivocase, identificarás el cajón por su contenido. Cierta cantidad de polvos, un frasco y un libro de notas. Te suplico que vuelvas a tu casa de Cavendish Square y te lleves del cajón, pero sin tocar su contenido. Hasta aquí la primera parte de mi petición. Pasa ahora a la segunda. Si pones manos a la obra, en cuanto recibas esta carta, podrás estar de regreso a tu casa con bastante anterioridad a la medianoche. Pero te doy ese margen de tiempo, no solo por temor a que puedan surgir circunstancias imprevistas, sino también porque es preferible para lo que queda por hacer, que se haga a una hora en que ya estén acostados tus sirvientes. Te pido, pues, que cuando den las 12 de la noche te encuentres tú solo en tu consultorio para que abras tú mismo la puerta a un hombre que se presentará en mi nombre y le hagas entrar del cajón que habrás retirado de mi despacho. Con esto queda terminada tu intervención y habrás merecido mi completo agradecimiento. Pero si insistes en tener una explicación de todo esto, tendrás 5 minutos después la prueba de que todos estos detalles son de la mayor importancia, y que bastará que descuides uno solo a pesar de lo insólito que todo esto te parezca, para que cargues sobre tu conciencia mi muerte y el naufragio de mi razón. A pesar de toda la confianza que tengo en que no tomarás en broma esta súplica mía, solo con pensar en semejante esa posibilidad, siento un desmayo en el corazón y me tiembla la mano. Piensa que en este mismo instante me encuentro en un sitio extraño, angustiado por horribles e imaginables preocupaciones, pero con la seguridad completa de que si haces lo que te suplico, mis dificultades se alejarán, igual que un relato cuando ha acabado de contar. Ayúdame, querido Lyon, y salva a tu amigo. Postdata. Tenía ya lacrada esta carta, pero se ha apoderado de mi nuevo terror. Es posible que por culpa del correo no te llegue esta carta hasta mañana por la mañana. En tal caso, querido Lyon,
Haz mi encargo en el transcurso del día, a la hora que más oportuna te parezca, y espera a mi mensajero a medianoche. Quizás sea ya demasiado tarde, y si se duerma toda esa noche y no ocurre nada. Ten la certeza de que ya no volverás a verme jamás. Al leer esta carta saqué la conclusión de que mi colega desvariaba, pero mientras esta suposición mía no quedase fija, confirmaba, sin posibilidad alguna de duda, me consideré obligado a obedecer sus requerimientos. Cuando menos entendía yo aquel galimatías, más incapacitado estaba para juzgar su importancia y no era posible desatender un llamado concebido en detalles términos sin contraer una grave responsabilidad. Me levanté, pues, de la mesa, tomé un chocolate de alquiler y marché directo a la casa del Jekyll. El mayordomo me estaba esperando. Había recibido por el mismo correo que yo una carta dándole instrucciones, y había enviado inmediatamente a buscar un cerrajero y un carpintero, que llegaron cuando estábamos hablando. Nos encaminamos en grupo al antiguo anfiteatro de anatomía del doctor Denham, del que se pasaba con gran facilidad al despacho del doctor Jekyll. La puerta era muy sólida y la cerradura excelente. El carpintero advirtió que aquello le costaría mucho trabajo y que si se quería forzar la puerta, habría que causar grandes destrozos. El cerrajero, casi a desesperarse, pero, como era muy hábil en su oficio, quedó la puerta abierta al cabo de 2 horas de trabajo. El armario con la letra E no estaba cerrado con llave. Saqué el cajón, hice lo que embalsasen con paja y lo envolviesen en una sábana, y regresé con él a Cavendish Square. Una vez allí procedí a examinar su contenido. Los polvos eran bastante finos, pero no llegaban al grado de impalpabilidad que les habría dado una buena farmacéutica, lo cual quería decir que habían sido fabricados por el mismo Jekyll. Al abrir uno de los paquetes me encontré con lo que me pareció ser una sal simple, cristalina de color blanco. El frasco en el que me fijé a continuación estaba lleno hasta la mitad de un líquido rojo con sangre, de olor muy cáustico, en cuya posición parecían entrar el fósforo y algún éter volátil. De los demás ingredientes no me fue posible adivinar nada. El libro era un cuaderno corriente de notas y apenas contenía algo más que una serie de fechas. Estas abarcaban un periodo de muchos años, pero advertí que las anotaciones terminaban hacia un año y de manera brusca. Aquí y allá se veía una observación junto a una fecha. Esa observación era por lo común de una sola palabra, doble, pero apenas si llegaba a arrepentirse. En 6 de un total de varios centenares de fechas. Una sola vez hacia el principio de la lista de fechas y entre varios signos de exclamación se leía fracaso total. Aunque esto se aguijoneó mi curiosidad, me dijo muy poca cosa en concreto. Tenía yo un frasco de una tintura desconocida, un papel con cierta sal y el registro de una serie de experimentos que, como tantas otras investigaciones de Jekyll, no habían conducido a ningún fin práctico. ¿Cómo era posible que en las presentaciones de semejantes artículos en mi casa pudiesen afectar el honor, la razón o la vida de mi frívolo colega? ¿Por qué, si su mensajero podría ir a un sitio, no podía acudir al otro? Pero aún dando por supuesto algún impedimento, ¿por qué tenía yo que recibir ese caballero en secreto? Cuanto más meditaba, más me convencía de que me hallaba ante un caso de desequilibrio mental. Envié a mis criados a acostarse, pero cargué un antiguo revólver, por si se presentaba la necesidad de adoptar alguna actitud defensa. Apenas habían resonado por todo Londres las campanadas de las 12 de la noche, cuando llamaron con mucha cautela a la puerta de la calle. Acudí personalmente a la llamada y me encontré con un hombrecito agazapado entre las columnas del pórtico. ¿Viene de parte del doctor Jekyll?, pregunté. Me contestó que sí, con un gesto de cortedad, y, cuando le rogué que entrase, se volvió para dirigir una mirada escrutadora hacia las sombras de la plaza. No lejos de allí se veía una policía que avanzaba hacia nuestra dirección con su linterna encendida.
Creí observar que mi visitante al ver aquello sufrió un sobresalto y se apresuró a entrar. Confieso que estos detalles me impresionaron de una manera desagradable y que mientras iba tras él en dirección al consultorio, perfectamente iluminado, llevaba la mano sobre la culata de mi arma. Una vez allí tuve la posibilidad de verlo con toda claridad. Estaba seguro de no haber visto hasta entonces. Ya he dicho que era pequeño. Me sorprendió también la expresión desagradable de su cara, en la que se advertía una mezcla de gran actividad muscular y de gran debilidad constitucional. Y por último, aunque en el menor grado de importancia, la sensación de desasosiego que producía su proximidad. Esta sensación se parecía hasta cierto punto a un escalofrío e iba acompañada de una notable disminución del pulso. En aquel momento lo achaqué a un desagrado personal, a una particularidad física y me extrañó únicamente lo agudo de los síntomas que tenía. Posteriormente he llegado al convencimiento de que la causa tenía raíces más profundas en la naturaleza humana y que se debía a motivos más nobles que los que rigen el aborrecimiento. El individuo aquel, que de semejante manera y desde el momento mismo de su entrada, despertó en mí lo que llamaré, porque no encontré otras palabras, una curiosidad llena de repugnancia. Vestía de manera que habría convertido a cualquier persona corriente en objeto de risa. Aunque sus ropas eran de muy buena calidad y dibujos sobrios, resultaban desmesuradamente grandes para él en todo sentido. Los pantalones le caían como colgajos, la cintura del saco le quedaba por debajo de las caderas y el cuello le cubría los hombros. Lo curioso del caso es que una vestimenta tan cómica estuvo muy lejos de moverse a risa. Como en la esencia misma del ente aquel que ahora me daba la cara, había algo de anormal y de absurdo, algo que llamaba la atención, que sorprendía y repugnaba. Esta nueva anomalía me pareció que concordaba bien con tal anormalidad y la forzaba. Al interés que en mí despertaba la naturaleza y el carácter de aquel sujeto, se agregaba de ese modo mi curiosidad acerca de cuáles serían su procedencia, su vida, su situación económica y su posición en el mundo. Estas observaciones, que tanto espacio han exigido para ponerlas, fueron sin embargo hechas en cosas de pocos segundos. Hay que decir que mi visitante estaba como sobre ascuas, presa de una excitación sombría. ¿Lo ha traído?, preguntó. ¿Lo ha traído? Su impaciencia era tan intensa que hasta llegó a ponerme la mano en el brazo y pretendió zarandearme. Yo lo aparté, porque advertí que su contacto había provocado una punzada angélica en mis venas y le dije: «Caballero, olvide que aún no hemos sido presentados. Tenga la amabilidad de tomar asiento». Para que no se sintiera incómodo, me senté en mi silla de costumbre, simulando lo mejor que puede el mismo trato que adoptar como normal general con mis enfermos, teniendo en cuenta lo tardío de la hora, la índole de mis preocupaciones y el horror que sentía por mi visitante. «Le pido perdón, doctor Lanyon», me dijo entonces con bastante cortesía. «Es muy razonable lo que dice, y mi impaciencia ha hecho que deje a un lado la buena educación. Vengo a petición de su colega Henry Jekyll, para un asunto de alguna trascendencia». Tenía entendido. Se detuvo. Se llevó la mano al cuello y me di cuenta de que, a pesar de su comportamiento reservado, luchaba contra los primeros síntomas de un ataque de histeria. Tenía entendido. A propósito de un cajón. Me compadecí en la ansiedad expectante del individuo, y quizá me haya dejado llevar también por mi curiosidad cada vez más grande. Ahí lo tiene, señor», le dije, señalando con el dedo el cajón que se hallaba en el suelo detrás de una mesa, cubierta aún con la sábana. Saltó hacia él, pero luego se detuvo y se apretó el corazón con la mano. Oí rechinar sus dientes, por efecto del movimiento convulsivo de sus mandíbulas. Su rostro era tan espantoso que sentía alarma por su vida y por su razón. «Serénese», le dije. Se volvió hacia mí y me sonrió como una mueca que daba escalofríos. Después, como en un impulso de desesperación, arrancó la sábana.
A la vista del contenido del cajón, dejó escapar un agudo sollozo, expresión de quien se quita un inmenso peso de encima. Yo me quedé petrificado en mi asiento. Enseguida, con voz ya casi serena, me preguntó: ¿Tiene un vaso graduado? Me levanté con cierta dificultad y le dije lo que pedía. Él me dio las gracias sonriendo y con una inclinación de cabeza. Me dio una pequeña dosis de la ternura roja y le agregó uno de los polvos. La mezcla que tomó al principio era un color rojizo. Adquirió un color más vino conforme se disolvían los cristales. Entró en reversible efervescencia y empezó a despedir vapores humectantes. Cesó de pronto la efervescencia y la mezcla cambió a un color escarlata, que luego se fue difuminando hasta quedar convertido en un olor verde de pálido. Mi visitante, que había seguido tales transformaciones con impaciencia, sonrió, colocó el vaso encima de la mesa, se volvió y clavó en mí una mirada escudriñadora, diciéndome: «Y ahora vamos a lo que queda por hacer. ¿Será usted prudente? ¿Querrá dejarse guiar? ¿Se conformará con que tome ese vaso en mi mano y salga de tu casa sin hablar más? ¿O lo domina sobre todo el ansia de satisfacer su curiosidad? Piense usted antes de dar una contestación, que será lo que usted decida. Si decide lo primero, quedará igual que antes, ni más rico ni más sabio, a menos que el sentimiento de haber sido útil a un hombre que se hallaba en una angustia mortal puede ser considerado como una especie de riqueza. Por el contrario, si elige la otra alternativa, se abrirá ante sus ojos, aquí, en esta misma habitación dentro de un instante, un nuevo campo del saber y nuevos caminos hacia la fama y el poder, y sus ojos quedarán deslumbrados por un prodigio capaz de hacer tambalear hasta la incredulidad del mismo Satanás. Señor, le contesté, mostrando una frialdad que me hallaba muy lejos de sentir. Habla de manera enigmática y acaso no se asombre si le digo que lo que escucho con escepticismo, pero he llegado ya demasiado lejos en el camino de unos servicios inexplicables para detenerme antes de ver el final. Perfectamente, entonces, respondió el visitante. Lanyon, recuerda la promesa que ha hecho. Lo que sigue queda bajo el secreto de su profesión, y ahora usted, que durante tan largo tiempo ha vivido ligado a unas ideas estrechas y materialistas, usted, que ha negado la eficacia de la medicina trascendental, usted, que se ha burlado de quienes le son superiores, mire. Se llevó el vaso a los labios y bebió el contenido de un solo sorbo. Lanzó un grito, se tambaleó, vaciló, se agarró a la mesa y se sostuvo de esa manera, mirando con ojos desorbitados inyectados en sangre, jadeando con la boca muy abierta, y mientras yo lo miraba me pareció que tenía lugar un cambio que adquiriría mayor volumen. De pronto su cara se ennegreció, sus rasgos daban la impresión de difuminarse y alterarse. Un instante después me puse de pie como impulsado por un resorte. Di un salto hacia atrás hasta apoyar la espalda con la pared. Levanté el brazo como para protegerme del prodigio y mi espíritu se hundió en el terror. ¡Oh Dios! ¡Oh Dios!, repetí una y otra vez. Allá ante mis ojos, pálido y embargo de emoción, medio desmayado, tanteando con las manos en el aire, como un hombre que acababa de resucitar. Estaba Henry allí. No puedo decidirme ahora por escrito lo que me contó durante la hora siguiente. Vi lo que vi, escuché lo que escuché y mi alma sintió náuseas. Sin embargo, ahora que aquel espectáculo se había desvanecido de mi vista, me pregunto a mí mismo si lo creo y no me siento capaz de contestar. Mi vida ha sido sacudida hasta sus raíces. Ha huido de mí el sueño. A toda hora del día y de la noche me invade un terror mortal. Tengo la sensación de que mis días están contados y de que voy a morir, y con todo eso moriré incrédulo. En cuanto a la pedumbre moral que aquel hombre descubrió ante mí, aunque lo hiciese con lágrimas de arrepentimiento, no puedo ni siquiera pensar en ello, sin un sobresalto de horror. Una sola cosa te diré, Utterson, que será más que suficiente, si es que es capaz de creerla. El ente que la noche que se metió subrepticamente en mi casa era por propia confesión de Jekyll, un individuo conocido con el nombre de Hyde.
al que buscaban en todos los rincones del país como asesinato de Calvin.